Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? ¿Sí me escuchan bien? Chicos, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Vale, gracias, Gina. Bueno, vamos a dar una esperita de unos minuticos más a que se conecten los demás compañeros y empezar. De pronto tienen problemas de conexión, tal vez por ahí miren el grupo que tienen problemas con el internet. ¿Están presentando alguna problemática con el internet o con la energía? Bueno, chicos, vamos a dar inicio a la clase. Primero voy a llamar a la asistencia, así que por favor me pueden contestar cuando, cuando los llame, ¿listo? Entonces, mm, Imbaquín Edison Alexander, Diego Fabio Zambrano, Presente. Tejada Sandoval Oscar Alberto, Rojas Olivero Joyset Valentina, Fernández Uaki Anderson Yair, Silva Gutiérrez Juan Pablo, Arias Maldonado Juan Pablo, Briñez Bocanegra Jefferson, Presente.
gracias. Y Beth Daniela Narváez Gutiérrez. Menfi del Carmen González Peraza. John Alexander Semante Urbano. Dina Milena Olvo Rivera. Presente. ¿Cuántos estamos? Rodríguez Mauro Alejandro. Bustos Áviles Juliana Andrea. Álvarez Valderrama Carol Dayana. Bermúdez Ortiz Jessica. Bermúdez Ortizas Blady. Ortiz Muñoz Linda Jimena. Rodríguez Martínez John Sebastián. Ramírez Reina Juan Camilo. Trujillo Quiroga Saris Angelina. Pérez Montaño Kerly Juliet. Ramos Chilatra Melisa. Pareja González Juan David. Córdoba Cardona Michael Smith. Castilla Peña Jennifer Alexandra. Mosquera Pizarro Angie Sirley. Carrillo Torres Paula Andrea. Bueno, entonces. Ya ha iniciado. Disculpe, profe. Profe, ¿Sí? usted a mí no me llamó. ¿Me puedes dar tu nombre? Dana Sofía Herrera. Dana Sofía. Profe, yo soy nueva, yo apenas empecé ayer las clases. Listo, Dana. Dana Sofía Herrera. Listo, ya te anoté aquí, entonces ya, gracias. Ya tengo Vale, ya. gracias. Bueno. Entonces chicos, para el día de hoy, chicos, bueno, si tienen algún problema de conexión o algo, por favor me pueden escribir al chat de la reunión para ver cómo podemos solucionar, ¿listo? Entonces, el día de hoy continuamos con la parte de lectura. Ya lo que es comprensión lectora. La vez pasada hablamos sobre completar espacios en blanco y ahora vamos con la comprensión de lectura. De todas maneras, vamos a hacer un pequeño ejercicio para recordar comprensión lectora. Entonces, recordar espacios en blanco. Entonces, acá tenemos el ejemplo. Así es como se les va a presentar ante el examen IFES Saber 11, la lectura y las opciones. Y la primera siempre va a estar con un ejemplo para que ustedes se guíen un poco. Entonces, la lectura se llama El lobo etiopiano. Y podemos ver que el número 0 ya tiene su respuesta de ejemplo, ¿sí? Entonces nos dice, it is an African animal which is called the Simian jackal. ¿Listo? Entonces, como primer, como un recuento, porfa, chicos, van a leer y me van a responder de la 10 a la 14 en el chat. Las respuestas que ustedes consideren adecuadas y vamos a ir explicando cada una de ellas, los que se acuerden de la vez pasada. Y de todas maneras no importa si no recuerdan o si no tienen claridad, respondan lo que ustedes consideren pertinente. Recordemos que uno de los tips es guiarse también una parte en la intuición, en lo que uno considera que es pertinente. Entonces, demos unos 2-3 minuticos para que por favor me escriban en el chat. Empecemos por la respuesta del punto número 10. Porfa, escriban en el chat la respuesta que consideren al punto 10.
No es necesario que lo leamos todo completo, solamente leamos la parte de la frase donde está el espacio en blanco. Entonces, chicos, por favor, alguien que nos quiera colaborar respondiendo el punto 10 o pongan ustedes las respuestas, la respuesta que consideren. No hay problema si se equivocan porque para eso es que vamos a corregir. Listo, más respuestas del punto número 10. Bueno, del punto número 11. Del punto número 11, más respuestas. Listo, del punto 12. Chicos, del punto 12, participen porque este es el momento en el que se pueden equivocar, en el que pueden corregir y aclarar todas sus dudas, porque en el momento del examen va a ser algo muy diferente y aparte el tiempo no los va a dejar responder como ustedes quisieran. Bien, más respuestas del punto 12. Listo. Las dos chicas que son las únicas que me están participando, invito a los demás que por favor participen del punto número 13. Más respuestas al punto 13. Y finalmente el punto 14.
Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar con su participación? La respuesta del punto 14. Bueno, entonces, primero identificamos la primera lectura. Tenemos que identificar de qué se trata, ¿cierto? El tema central. El tema central son los lobos, en específico los lobos que son de Etiopía. Luego, el siguiente tip después de haber identificado la temática central del texto es leer frase por frase. Si nos damos cuenta, el espacio en blanco está siempre en una frase encerrada entre dos puntos. Por ejemplo, el primer punto es donde dice simian jackal, ¿sí? Luego sigue, some scientists have, espacio, it's not a real wolf, punto. Entonces podemos ver que esta frase está encerrada entre dos puntos. Igual con la frase siguiente y con las que siguen, excepto la última. Entonces, cuando encontremos frases que están encerradas entre los puntos y se pueda ver claramente, acá empieza, acá termina. Y se pueda ver que ahí está el espacio en blanco, ¿sí? Primero enfoquémonos en esa frase, ¿sí? En vez de leer todo el texto porque vamos a perder tiempo. Entonces, identificamos la frase y nos vamos a las opciones de respuesta. Nos da solo 3 opciones, 3 palabritas muy cortas, entonces nos vamos a dar cuenta que se requiere que se complete de una forma gramatical, que el texto tenga un sentido gramatical. Entonces, después de haber identificado las opciones, ahí sí vamos a analizar cuál es la que mejor se adapta de acuerdo al texto. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuáles serán las respuestas. Aquí. Listo. Entonces podemos ver, vamos a constatarlo con las respuestas que me dieron. Del punto 10, la respuesta es la opción B, que significa ser. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esta da sentido al texto? Dice que los científicos han, ¿sí? Some scientists have, las 3 opciones significa decir. La primera significa diciendo, la segunda dijeron y la tercera decir en presente. Entonces aquí nos damos cuenta que esto habla de un tiempo verbal. Como nos están hablando, nos dimos cuenta en la primera frase que van a hablar de un animal y luego hablan sobre los científicos, entonces se está hablando en pasado. ¿Por qué en pasado? Bueno, lo que es presente participio. Lo que es en pasado porque es algo que los científicos previamente han estudiado del lobo. Entonces, por eso utilizamos la respuesta correcta, sería la B. El punto 11, la respuesta correcta es la A. Esto lo vimos en la clase pasada, que es con los pronombres. Entonces, volvemos a identificar de punto a punto. But studies show that, los estudios demuestran que su relación cercana a los lobos grises y coyotes es evidente. Su relación. Entonces, ¿de qué nos están pidiendo? ¿Quién es su? ¿A qué se refieren? Se refiere a los lobos, porque están hablando de los lobos. Entonces, como los lobos son animales, el pronombre de los lobos o de los animales es it. Y si es el pronombre posesivo es its. ¿Sí? Por eso no puede ser his, no puede ser your. Si fuera his, estaríamos hablando de una persona. Si fuera your, es porque están hablando 2 personas y estoy diciendo usted. Sería its porque están hablando de un animal.
punto 12. El punto 12, la respuesta correcta es la C, this. Bueno, estos son los demostrativos. Están hablando que estos lobos, ¿sí? La opción sería la C porque this es un demostrativo que indica estos en plural, ¿sí? Si nos damos cuenta, acá les voy a encerrar, está hablando de lobos, lobos que termina en S, wolves, ¿sí? Como nos damos cuenta que termina en S y que luego sigue un verbo en plural, que es el verbo are, podemos saber que lo que hace falta aquí en este espacio es algo que indique un plural, un grupo plural. Entonces, la primera, this, no puede ser porque significa esto, ¿sí? Una cosa. That tampoco puede ser porque sería lo mismo, eso, ¿sí? Algo que está lejos, eso, pero es una cosa. Sería this porque significa estos, ¿sí? Que son varios. Entonces, por eso es que esa es la opción correcta. Punto número 13. En el punto número 13, sí, pues ya estuvimos muy lejos de la respuesta. Bueno, el mayor grupo de lobos etiopianos existen en las montañas Veil el Parque Nacional de las Montañas Veil. Entonces, aquí nos damos cuenta que hay dos espacios en blanco, aquí, 1 y 2, entre punto y punto. Entonces nos vamos a enfocar en el primero. Dice que el grupo de lobos, él y luego sigue grupo de lobos. Entonces, viendo las opciones, todas significan lo mismo, sino que con diferentes variantes. Entonces, larger significa más largo. Largest, más grande, el más grande, que sería largest, y large, que sería grande. Bueno, cuando nos dice que un grupo de lobos que existe y nos dan la ubicación, podemos darnos cuenta que no están hablando ni de un grupo grande, que sería large, ni un grupo que es un poquito más largo, más grande, que sería larger, sino que sería el más grande. Aquí tenemos que también entender un poco el sentido del texto. Si el texto nos está hablando de algo en específico y nos dice que hay un grupo de esos o que hay una especie de esas en un sitio, normalmente se va a ir hacia lo más grande, ¿sí? Largest, lo más grande o lo más pequeño, que por ejemplo sería smallest. Entonces, la opción correcta sería largest, porque si lo están mencionando en el texto mientras describen un grupo de animales, es porque van a mencionar el grupo más significativo, es decir, el grupo más grande. Bueno, el que sigue, el siguiente espacio, el grupo de lobos etiopianos existe. Aquí, sin necesidad de la palabra, ya entendemos que sería en el Parque Nacional de las Montañas de Veil. Entonces, pues aquí sigue con preposiciones. La respuesta correcta sería in, porque con solo leerlo ya nos damos cuenta. Los lobos etiopianos existen en las montañas, ¿sí? Pero también otra manera de entenderlo es la explicación que les voy a dar a continuación acerca de en qué momento se usa in y en qué momento se usa on, para que tengamos mucha más claridad. Entonces, recordemos nuevamente, entre punto y punto, vamos a leer solamente esa frase y la vamos a responder, para luego seguir con la siguiente frase que está entre punto y punto. No vamos a leerlo todo y después empezar a responder porque vamos a perder tiempo. Listo, entonces continuamos. Gracias a los que participaron, muy bien. Bueno, con el componente de lectura, que es lo que nos vamos a enfocar hoy, existen dos tipos de lectura.
¿Qué es la lectura de nivel literal? Nivel literal es cuando las preguntas, las respuestas a una pregunta están en el mismo texto, tal cual, tal cual. No hay que pensar cuál será la respuesta, no. Ustedes lo leen e identifican de una vez la respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí en el texto, este texto dice dinosaurio. Puedo ver un dinosaurio feliz. Es verde, es grande y verde. El dinosaurio puede jugar fútbol y tocar la guitarra. El dinosaurio puede comer perros calientes y beber leche. ¡Qué feliz dinosaurio! Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el nombre de la historia? Entonces, escríbanme, chicos, en el chat, ¿cuál es el nombre de la historia? Acá no es necesario que hagan gran uso de sus conocimientos en inglés, porque tal cual está en el texto. Entonces, identifiquemos. Exacto. Exacto. Muy bien. El nombre de la historia es dinosaurio. Dinosaurio. ¿Qué color es el dinosaurio, chicos? Escríbanme por el chat su respuesta. Está tal cual en el texto. Muy bien. Exacto. Es green, verde. ¿Qué puede... Oscar, ¿no puedes ver bien la pantalla? Chicos, ¿pueden ver bien mi pantalla? ¿Si se entiende el texto? ¿Si pueden ver bien? ¿Alguien que por favor me diga? Sí. Oscar, revisa un poco tu conexión, que de pronto puede ser la conexión que no permite ver bien la pantalla. Entonces, bueno, seguimos con esta pregunta que el dinosaurio es verde. ¿Qué puede jugar el dinosaurio? La tercera pregunta. Respóndame, chicos, por el chat. La tercera pregunta. ¿Qué es lo que el dinosaurio puede jugar? El dinosaurio puede jugar soccer y tocar la guitarra. Entonces, acá como lo pueden ver, los textos literales que también les puede aparecer en el examen del IFES, son textos donde las preguntas que se hacen de ahí se encuentran exactamente en el mismo texto. No hay que analizar, solamente hay que leer y encontrar lo que están preguntando. Entonces, vamos a pasar con el siguiente tipo de textos. El siguiente es este, que es el nivel inferencial e interpretativo. Entonces, una inferencia, o con su otro nombre, que es una interpretación, es algo, es una conclusión a la que uno puede llegar leyendo el texto. Entonces, por ejemplo, aquí este primer texto dice, Maggie se estaba alistando para caminar hacia la escuela. Ella se puso su abrigo y agarró su bolso. Mientras ella estaba saliendo, su madre le dijo, te amo, ten cuidado. Listo. Entonces la pregunta es, basado en el texto, ¿qué se puede interpretar? Todas las opciones desde la A hasta la D son respuestas que no se van a encontrar literalmente en el texto como en la opción, como en la lectura anterior, que decían, ¿de qué color es el dinosaurio? Y en el texto dice, el dinosaurio es verde. No. En este tienen que leer, tienen que pensar y tienen que escoger una respuesta, la respuesta que más se acomode
al texto que están leyendo. Este es el tipo de textos que más van a aparecer en la prueba IFES Saber 11. ¿Sí? La cuestión interpretativa. Entonces, más que inglés, también es como darle sentido o leer muy bien los textos para poder identificar la respuesta correcta. Entonces, chicos, nuevamente, lean nuevamente, ya les acabé de leer el texto y porfa respóndame esa pregunta. ¿Qué interpretan de ese texto? De la opción de la A a la D, ¿cuál creen que es la interpretación correcta? ¿Sí? Bueno, les voy a leer entonces en español nuevamente el texto. Dice, Maggie se estaba preparando para caminar hacia la escuela. Ella se puso su abrigo y tomó su mochila. Mientras ella estaba saliendo, su madre le dijo, te amo, ten cuidado. Entonces, la opción A dice, Maggie está en preescolar o en primer grado. B, Maggie vive cerca de la escuela. Opción C, Maggie nunca llega tarde a la escuela. Opción D, Maggie está emocionada acerca de ir a la escuela. Listo, chicos. Por el chat me van a escribir la opción que ustedes crean correcta de este texto. ¿Cuál de esas 4 interpretaciones encaja mejor en el texto? Más respuestas, chicos. ¿Qué creen? Sí, estoy mirando las respuestas que me están dando. Bueno. Me dicen mucho que la D, Maggie está emocionada acerca de ir a la escuela. Entonces, les pregunto, ¿en el texto hay algún indicio que indique que Maggie está emocionada de ir a la escuela? Aquí dice que Maggie se estaba preparando para ir a la escuela. Ella está haciendo lo que hace todos los días. Dice, ella se puso su abrigo y tomó su mochila. Lo que ella hace todos los días para ir a la escuela. ¿Creen que eso es estar emocionado por ir a la escuela o simplemente está haciendo, cumpliendo con su rutina? Pues que me pusieron la opción D. ¿Qué me dicen? Ahí se muestra que ella estaba emocionada por ir a la escuela. ¿Sí o no? Escriban. ¿Sí o no? Bueno, vamos a darle la respuesta. Efectivamente, efectivamente, como Diego lo dijo al principio, la opción B. Bueno, ¿por qué la opción B? Como les conté a los que escogieron la opción D, si podemos leer aquí, dice que Maggie estaba haciendo lo que ella hace todos los días, lo que hacemos todos los días, lo que ustedes hacen todos los días. Ustedes se levantan, se alistan para el colegio, para la escuela, para el trabajo, pero eso no significa que ustedes estén emocionados. Si estuvieran emocionados ahí, por ejemplo, ahí diría, y ella felizmente agarró sus cosas y salió saltando o con una gran sonrisa en su rostro, ¿sí? Pero no, ella se estaba listando como todos nosotros todos los días. Entonces no puede ser que esté emocionada acerca de ir a la escuela. Dice, Maggie en la opción A. Maggie está en preescolar o en primer grado. Tampoco podría ser porque ahí no dice, no da ningún indicio de que ella esté en algún grado, ¿sí? Como puede que esté en preescolar, puede que esté en bachillerato, puede que esté en grado 11, puede que esté en grado tercero. Entonces no puede ser esa opción. Dice, la
Respuesta C. Maggie nunca va tarde a la escuela. Eso tampoco podría ser porque ninguna parte del texto nos da un indicio de eso. Si fuera así, en el texto diría, Maggie se está listando rápidamente para ir al colegio, se fue corriendo, el bus ya la dejó, entonces tuvo que tomar su bicicleta y llegar hasta la escuela. Ahí podríamos decir, ah, sí, Maggie va tarde. Pero no. La opción B sería la respuesta correcta. Dice, Maggie vive cerca de la escuela. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón, y la respuesta la tenemos aquí. Aquí si lo pueden ver en lo que resalté con el lapicito. Porque Maggie se fue caminando, ¿sí? Si nosotros nos vamos caminando a un sitio, es porque estamos lo suficientemente cerca como para que no amerite ni tomar bus, ni irse en moto, ni irse en carro. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que Maggie vive cerca de la escuela porque ella se fue caminando. ¿Sí? Entonces, esa sería la opción correcta. Bueno, espero que con el siguiente ejemplo todos podamos llegar a una buena inferencia, saber hacer una buena inferencia. Entonces, este es el segundo texto. Voy a leérselos en español. Dice, Hudson se apresuró a salir de su casa porque él no iba tarde para el trabajo. Él usó un overall y llevó una caja de herramientas consigo. Él esperó en su camión y se parqueó. El aviso en su carro decía Pipe Masters. ¿Sí? Bueno, nuevamente, Hudson se apresuró a salir de su casa para no llegar tarde al trabajo. Mejor. Él usa un overall y lleva consigo una caja de herramientas. Él esperó en su camión y parqueó. El signo en su carro decía Pipe Masters. ¿Qué podemos identificar del texto? Este es un poco más complejo. Dice, la opción A dice, Hudson es un mecánico de autos. B, Hudson encanta su trabajo. C, Hudson trabaja como plomero. D, Hudson es un vendedor de camiones. De acuerdo a lo que dice ahí, que está describiendo más bien un pedazo del día de Hudson, ¿cómo podemos darle respuesta a esto? ¿Qué nos quiere decir? ¿Que Hudson es qué? ¿O qué está haciendo? ¿Qué es? Entonces, porfa, me escriben sus respuestas en el chat. Bueno, muy bien a Dana. La respuesta correcta es la C. Resulta que les leí todo en español, menos la última parte que dice Pipe Masters.
¿Por qué? Porque este tipo de textos sí, ustedes sí o sí tienen que identificar pequeñas palabras clave para entender el texto. ¿En dónde está la respuesta a esta pregunta o esta inferencia? Aquí. Aquí donde dice Pipe Master. Todo lo demás está bien. En todo lo demás, lo que les acabo de decir, así como ustedes lo pensaron, nos puede indicar que él es un mecánico de carros. ¿Sí? Podría hacerlo perfectamente. Pero lo que nos da la respuesta a la pregunta es donde dice Pipe Masters. ¿Por qué? Porque pipe significa tubería. Entonces, la traducción de Pipe Master sería maestros de tuberías. Ahí nos damos cuenta que la respuesta correcta es la C, que trabaja como plomero porque trabaja con tuberías. ¿Listo? Este tipo de lecturas, como lo pueden ver, tiene su componente que es que ustedes leen y ustedes basándose en alguna que otra palabrita que identifiquen pueden sacar la respuesta correcta. O lecturas como esta, donde una sola palabra es la que nos da la respuesta y a veces es la palabra más difícil o la que menos entendemos. Entonces, cuando se enfrenten a un texto de estos y encuentren palabras que de pronto ustedes no entiendan y al leer las opciones, ustedes digan, yo creo que esto va a estar relacionado con la palabra que no sé, ahí es donde tienen que hallarle un poco más de como de sentido al texto en general. ¿Sí? Ahí pueden decir, bueno, a mí me suena mucho que Hudson era un mecánico, pero también un plomero, porque tiene toda la pinta de ser cualquiera de las dos cosas. Pero esta palabra pipe, ¿eso qué será? Entonces ahí es cuando tenemos que recurrir a nuestros conocimientos en vocabulario o asimilarlo con algo conocido. Por ejemplo, pipe. A mí pipe se me hace, eh, se me hace similar a como a una pipeta, ¿sí? Una pipeta de gas. Entonces yo diría, esto tiene que ver con algo como así, una pipeta como algo tubular, como una especie de tubo, así, un plomero. O con solo decir, no, esto como una pipeta, esto ya no puede ser un mecánico, esto ya tiene que ser otra cosa. Entonces acá es donde tenemos que recurrir, si no sabemos la palabra, tratar de asociarla con algo que nos suene bastante similar y que nos haga también sentido. Listo, chicos, vamos a ver. Bueno, y aquí el último ejercicio para luego explicarles entonces el tema. Bueno, me estoy dando cuenta, chicos, que tal vez ustedes están un poco cortos de vocabulario. Entonces, no hay problema. Traten, como les dije, de darle sentido a las frases y traten de las palabras que no conozcan, asociarlas con algo que sí conozcan. Entonces, esta lectura y estas tres preguntas. Este es un texto inferencial. Entonces, por favor, chicos, espero sus respuestas en el chat y luego les voy a indicar por qué cada una de las opciones. Esta no se las voy a leer en español para ver ustedes cómo están en cuestión de vocabulario. Si al leer no entienden absolutamente nada, por favor, escríbanme en el chat. No, profe, es que no entendí ni la pregunta.
también porfa escríbanme eso, si no entendieron nada, ni la pregunta. Dos minuticos más para que me empiecen a escribir su respuesta. Bueno, chicos, a la pregunta 28. Porfa, escríbanme la respuesta que consideren o si no entendieron la pregunta también, escríbanme. Bueno, la pregunta 29. Muy bien, la pregunta 30. Bueno, chicos, muy bien con esas respuestas. Muy bien. Entonces, para los chicos que de pronto no escribieron y que estaban un poco perdidos, entonces, el texto dice así, que esperen un momento. Bueno, dice, el lápiz es más poderoso que la espada. Dicen, ¿por qué no usarlo? Escribe a los encargados de los empaques y pregúntales que olviden los CFCs, que eso debe ser alguna ley, y el exceso
el exceso de empaques en objetos que tú compras regularmente. Escríbele a las empresas de productos enlatados y pregúntales y pídeles que quiten el azúcar. Escribe a los proveedores de papel y pídeles que produzcan papel reciclado. Entonces, como podemos ver, es un texto que nos habla de muchas cosas que normalmente no tendríamos conocimiento, como por ejemplo los CFCs, por ejemplo, la palabra que está subrayada, canned goods, que son los envases, los productos enlatados. Es un texto más bien reflexivo, pero entonces vamos al punto de las preguntas. Dice, en el texto, la palabra delineada o subrayada, it, ¿sí? Se refiere ¿a qué se refiere la palabra it? Entonces, la identificamos en el texto, listo, está subrayada. Dice, el lápiz es más poderoso que la espada. Dice, ¿por qué no usarlo? Entonces, ¿cómo podemos identificar que it pertenece a el lápiz, pen, al lapicero? Porque es el primer objeto que nos están mencionando, ¿sí? Toda la frase se refiere al lapicero. Entonces, si toda la frase se refiere al lapicero, cuando nos preguntan por qué no usarlo, ¿sí? La palabra it haría referencia a lapicero. No podría ser la opción B porque no está mencionada y no dice nada acerca de las letras. La opción C, que podría ser la que compite con la A, que es la espada, pero entonces si nos dice, el lapicero es más poderoso que la espada, nos está haciendo una comparación a favor del lapicero. Entonces, it se refiere a lapicero. Entonces, la opción D no puede ser tampoco porque ítems, objetos o puntos, opciones, no puede ser porque no está mencionada ahí en el texto. Bueno, punto 29. En el texto la palabra subrayada regularly significa. Bueno, aquí lo podemos asociar con español. Regularmente. Entonces, si nos dan estas opciones, la A dice únicamente, la B raramente, la C frecuentemente y la D últimamente. Entonces, si esta palabra en español es similar, regularmente quiere decir que entre un periodo de tiempo relativamente corto se está haciendo algo, ¿sí? Entonces, la palabra que más encaja sería frequently, frecuentemente. Aquí, en el hecho de asimilar palabras en español, también es bastante bueno cuando no tenemos mucho conocimiento del idioma inglés. Y el punto 30, que es lo mismo, en el texto, las palabras can, got, means, significan. Entonces, esta sí es una palabra desconocida. Que ¿qué significa bienes enlatados? En general, enlatados. Entonces, ¿cómo lo podemos sacar o sacar la opción correcta de esta palabra? Es, aquí en el texto, entre punto y punto dice, escribe write to manufacturers of canned goods and ask them to remove sugar. Bueno, nos está hablando del azúcar. Esta es una palabra que más conocemos. Remove sugar. Eliminar el azúcar de estos tales canned goods. Entonces, ¿qué podría ser canned goods?
tiene que ser algo que sea comestible porque está pidiendo remover o eliminar el azúcar. Acá también, de esta manera podemos sacarlo. A, que son bienes de plástico. B, que es comida para perros. C, que es, son bienes de metal. O D, que es comida enlatada nuevamente. Tin food es lo mismo que comida enlatada. Entonces, cuando identificamos que, bueno, ¿qué será esa palabra? Pero nos dice que hay que eliminar el azúcar, tiene que ser comida. No puede ser comida para perro porque pues no, por lo general no contiene azúcar. No puede ser envoltorios plásticos porque nos está hablando de la comida como tal, no del envoltorio. Entonces no podría ser plástico, podría ser metal o podría ser tin, que también es enlatado. ¿Cómo sabemos cuál de estas dos opciones es la correcta? Muchas veces, este es un consejo más personal de cuando yo hice el examen, cuando la palabra, en este caso can, espera aquí la subrayo, can, es una palabra que suena desconocida o que es la más desconocida del texto, la opción que tiene una palabra también igual de desconocida, teen, normalmente se llevan de la mano. Cuando ustedes encuentren palabras así que digan esto, nunca lo he escuchado, nunca lo he visto. Y en las opciones de respuesta les dan una opción que también se les hace muy rara, que nunca lo hayan visto. Lo más común es que esa sea la opción. Solo si en la pregunta va una palabra así muy desconocida. Claro, chicos, que tienen que tener muy en cuenta el vocabulario, porque sin saber absolutamente nada no van ni a entender que eso se refiere a comida, por ejemplo. ¿Sí? Pero entonces, este es un pequeño consejo que los va a salvar en muchas preguntas. Cuando hay una palabra muy desconocida en la pregunta, la respuesta que tenga una palabra también igual de desconocida es la que va a ser la respuesta correcta. Entonces, muy bien a todos los que dieron las respuestas porque estaban en lo correcto. Bueno, entonces, ahora sí, pasemos al tema como tal. En la clase pasada les había compartido los nouns y pronouns, los nombres y los pronombres. Los nombres comunes, los nombres propios, los nombres colectivos, los nombres contables, incontables, los pronombres personal, los pronombres de objeto, los pronombres posesivos y reflexivos. Para hoy vamos a ver los artículos, el artículo definido, indefinido y las preposiciones principales de movimiento, lugar y tiempo. Toda esta lección gramatical es para que ustedes tengan como ese repaso, ese refuerzo, porque con eso es que ustedes van a responder también muchas preguntas. A veces les van a dar tres, como en el primer ejemplo, en la primera lectura, les van a dar tres respuestas que son la misma palabra, solamente que se diferencian en que una es un adjetivo, en que en una es, por ejemplo, un adverbio, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber escoger la respuesta correcta basada en la parte gramatical. Bueno, uy, aquí, chicos, ustedes ven bien la pantalla, que es que acá veo como borroso el texto. ¿Ustedes ven también como borroso el texto? Sí, señora, se ve borroso. Listo, entonces esperen. Vamos a ver qué pasó acá. Bueno.
Listo, vamos a trabajarlo. ah, Vamos a trabajarlo así, porque creo que al darle así que ampliar, como que se descontrola un poco. Listo. Empecemos primero con la palabra de. Nosotros escuchamos mucho que la palabra de, como para decir el, la, los, las, ¿sí? La palabra de significa o lo que hace es que indica que un noun, ¿sí? Que un nombre, recordemos los nombres así de manera muy rápida. Un nombre puede ser María, ¿sí? El de una persona. Un nombre puede ser prácticamente todo, un objeto, un animal, un sentimiento. Entonces, un noun puede ser perro, gato, puede ser gobierno, policías, todo eso son nouns. Todas las palabras que identifiquen algo son los nouns. Entonces, de es el artículo definido que indica que se usa cuando la identidad del noun, del nombre, es conocida. Se usa tanto con singulares o plurales. Por ejemplo, aquí en los ejemplos, the apples in that tree. Está mal escrito acá. The apples in that tree. The car next to mine. ¿Listo? Entonces, los árboles, las manzanas, digo, las manzanas en ese árbol. ¿Por qué se usa de a quienes, sino por ejemplo, algunas manzanas, sino que las manzanas en ese árbol? Porque nos indica que las manzanas están en ese árbol. O sea, ¿cuáles manzanas? Las de ese árbol. ¿Sí? Ahí es cuando nos damos cuenta que el noun es conocido. No podemos decir de apples y ya, punto, las manzanas. Porque no estamos especificando las manzanas de qué. ¿Sí? Entonces ahí sería some apples, algunas manzanas. Pero para ponerle de hay que especificar que son las manzanas de algo. Las manzanas de ese árbol. Las manzanas de mi finca, por ejemplo. El siguiente ejemplo, the car next to mine. Es el carro, sí, pero no es cualquier carro. Es el carro que está al lado del mío. Mire, si recuerdan la palabra mine, que es un pronombre del mío. El carro que está al lado del mío. Entonces ahí ponemos el artículo de, ¿sí? The car is the car next to mine. Porque no es cualquier carro, sino el que está al lado de mi carro, ¿sí? Del mío. Entonces, aquí están los diferentes usos. El uso 1, lo que les acaba de, bueno, el uso 1 se usa de cuando un noun ha sido mencionado previamente. Por ejemplo, mire, yo comí, I ate an apple yesterday. The apple was juicy and delicious. Comí una manzana ayer. La manzana estaba jugosa y deliciosa. Entonces pusimos the apple, ¿sí? No vamos a poner an apple, was juicy and delicious, no, porque sabemos cuál manzana era la que estaba jugosa y deliciosa. ¿Cuál manzana era? La manzana que me comí ayer. Ahí es donde identificamos qué manzana era, la que comí ayer. Entonces ahí sí se pone the apple. El uso número 2 es lo mismo, cuando la frase a continuación es la que describe el noun. Entonces, si ven que en la anterior, la frase anterior es la que describía, la que decía, mire, es que es la manzana que me comí ayer. Pero en este, la identidad del noun se conoce después de usar de. Entonces, el chico sentado al lado de mí levantó su mano. Gracias por el consejo que me diste. ¿Sí? Entonces, la primera frase, el chico sentado a mi lado levantó su mano. The boy, ¿cuál chico? Para poner the boy, ¿sí? En vez de poner a boy, un niño, ¿no? Un chico, ¿no? Pero entonces se pone the boy porque no es cualquier chico, es el chico que estaba sentado a mi lado.
No es necesario ni poner el nombre de la persona ni nada de eso, solamente con que se identifique qué tipo de, qué noun era, ¿sí? Era un chico, pero sí, pero ¿qué chico? El chico que estaba sentado a mi lado. Si ven que la explicación va después de haber escrito the boy, en la anterior, the apple, ¿sí? Se escribe después de haber identificado cuál manzana era, que era la manzana de ayer. En esta se escribe the boy, pero luego se va a explicar quién es the boy. El the boy que estaba sentado a mi lado. En el segundo ejemplo de esta misma, dice, gracias por el consejo que me diste. ¿Sí? The advice. ¿Sí ven ahí donde va el de? The advice, el consejo. ¿Cuál consejo? El consejo que me diste. ¿Sí? No es cualquier consejo al azar, sino que es el consejo que me diste. Entonces, por eso, the advice. Así solito. Pero ¿cuál es el consejo? El que me diste. ¿Listo? El uso número 3. Se usa de cuando el noun se refiere a algo o a alguien único. Entonces acá podemos, el de se pone para algo muy general, muy grande, muy conocido, como por ejemplo la teoría de la relatividad, the theory of relativity, ¿sí? Algo muy grande o algo muy único, como por ejemplo the 2003 federal budget, que sería el presupuesto federal del 2003. Bien, es algo muy general, digo, muy específico y algo muy conocido, ¿sí? Algo muy grande. Entonces, para este es el uso del artículo de, ¿sí? Recordemos, para algo que es conocido, para algo que es único y para algo cuya definición o cuya descripción está especificada en la misma frase, ya sea anterior o después de haber usado la palabra de. Listo. El siguiente tipo de artículos, el artículo and, ¿sí? Esto es al contrario del anterior, se usa cuando la identidad del noun no es conocida. Y solo se usa con nouns contables. Recordemos que nuevamente y rápidamente, los nouns contables de una manera como más general son, o las palabras contables, los objetos contables, son los objetos que podemos tomar con nuestras manos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no podemos, la leche, en inglés, milk, no es un objeto contable porque a nosotros no nos envasan la leche en la mano, no nos dan la leche aquí en las manos, sino que nos dan una botella de leche. Entonces no, la leche no es un objeto contable. Pero que sí es contable, las manzanas, los carros, las casas, ¿sí? Porque se puede contar 1, 2, 3, 4, 5 casas y lo podemos tocar físicamente. Bueno, entonces, nuevamente los and son artículos que se usan cuando la identidad del noun no es conocida. ¿Sí? Si vieron que de es cuando la identidad es conocida, cuando se usa and, la identidad no es conocida. Entonces, en diferentes categorías. Empecemos. Se usa cuando va antes de una palabra que inicie con consonante. ¿Sí? Above. A diferencia, an va antes de una palabra que inicie con vocal. An apple. Entonces, recordemos, las vocales A, E, I, O, U son las mismas en inglés. Entonces, an se usa solamente cuando la palabra que va a continuación empieza con una de esas 5 vocales. Cuando empiece con cualquier otra letra, se usa la palabra a. ¿Sí? A boy, a car, a house, ¿sí? A chair, a table, ¿sí? Entonces, esa es la principal diferencia. Son exactamente lo mismo, solamente que una es cuando la palabra es consonante y en la siguiente cuando la palabra que, por ejemplo, boy es un noun y es un noun contable, ¿sí? Apple es un noun y es un noun contable.
Y la última que sería some, ¿sí? Que some sería el plural de a, an. Dice, esta palabra indica una cantidad pequeña de algo. Entonces, cuando dicen, ah, pero, bueno, quiero usar a, an, pero es que es para varias manzanas. Entonces, ahí como yo diría, no puedo decir an apples, ¿sí? Entonces, some apples, algunas manzanas. ¿Sí? A, an van con palabras singulares, solo con palabras singulares, es decir, con palabras solitas que no tengan S. Y some se iría con palabras que tengan S al final. Entonces, ahí es como la definición de los artículos definidos e indefinidos. Nuevamente, los usos de a, an. El uso 1. Se usa an, para indicar un miembro no especificado de una categoría. A diferencia de en de sí tenemos que decir qué manzana es la manzana de ese árbol. Pero aquí en an no, puede ser a cualquier manzana, an apple, ¿sí? Entonces aquí está el ejemplo. I think an animal is in the garage. ¿Sí? Entonces, ¿qué animal está en el garaje? Cualquier animal. Entonces, an animal. Y se usa an porque la palabra animal empieza con una vocal. La siguiente. We are looking for an apartment. Un apartamento, pero ¿qué apartamento? Cualquier apartamento porque estamos buscando un apartamento. Y se pone an con n porque la palabra apartamento empieza con una vocal. Uso número 2. Se usa para indicar uno en número. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, uno puede decir one apple o puede decir an apple, ¿sí? Y ambos significan exactamente lo mismo, una manzana. Entonces, como en el ejemplo, I own a cat and 2 dogs. ¿Sí? Tengo un gato y 2 perros. También podría yo decir, I own one cat and 2 dogs. Y estaría exactamente correcto. Entonces, el artículo a, an también indica cantidad, pero solo la cantidad 1. Listo. Algo para tener mucho en cuenta. Cuando un adjetivo está en medio del artículo y el noun sigue la misma regla de las consonantes y las vocales. Entonces, ejemplo, an unhappy boy. ¿Cuál es el noun? El noun es boy. Uy, pero acá me pusieron un happy, ¿sí? Un chico infeliz. Y entonces voy a decir que un chico infeliz, y ahora ¿cómo lo escribo? Con la misma regla de la N, ¿sí? Entonces, un happy empieza con vocal, entonces va con an, unhappy boy. No hay problema, ustedes van a escribirlo así, a red apple. No pueden decir, por ejemplo, red apple, red an apple, o an apple is red. No. Si estamos describiendo que la manzana es roja, ¿sí? Entonces, el color tiene que ir antes del nombre, antes del noun. Y antes del noun tendría que ir a an, ¿sí? Para poder indicar qué manzana es una manzana roja, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a hacer esta pequeña actividad, a ver si de pronto, cómo nos va. Completen, chicos, estas oraciones con las palabras a, an o de, según sea el caso, según crean ustedes que sea la opción correcta en esos espacios en blanco. Entonces, en el punto A,
¿Qué opción escogerían ustedes en los dos espacios en blanco? Dice, Joe has bought, espacio, ice cream. Espacio, ice cream tastes delicious. Vanilla is his favorite flavor. Listo. En el primer espacio, listo. En el primer espacio me dicen que Anne, sí. John has bought an ice cream. ¿Por qué va Anne? Porque ice cream empieza con una vocal, con la I. Entonces sería Anne con N. En la siguiente de la misma, hay un punto. ¿Qué iría ahí después de ese punto? Ujú. D, muy bien. The ice cream tastes delicious. Porque está definido cuál helado es, ¿cierto? Dice, the ice cream tastes delicious, pero ¿cuál helado? El helado que Joe compró. Entonces ahí sí puedo poner de. ¿Listo? Entonces, en el punto B. En el punto B, en el primer espacio, ¿qué pondrían? Ajá, muy bien. Porque empieza, la siguiente palabra empieza con una consonante. Y en el siguiente, en el segundo espacio de la opción B, muy bien, D. The new shoes. ¿En dónde dice the new shoes? ¿Cuáles zapatos nuevos? Los zapatos nuevos que la mamá de Mark le compró. Entonces sí podemos poner D. Listo, en la opción C. Muy bien. We have been to the hospital to visit Pete. He has broken his leg. Entonces han ido a el hospital. El hospital, como es un lugar conocido, ¿sí? Se pone D. Listo, la opción, la pregunta D. Mm, Bueno, aquí estamos un poco dudosos del punto D. Acuérdense de sus respuestas. En el punto E. Con la A. Bueno, en el segundo espacio del punto E. Y en el tercer espacio del punto E. Bueno,
Vamos con el punto F. Michael's team has won running competition. Punto F. Más respuestas, chicos, a running competition. Bien. El punto, la opción o la frase G. Diane has got many sweets in her bag. Bag is almost full. Bien, bien. Y el punto H. Bueno, gracias por su participación. Muy bien. Entonces, aquí están las respuestas. Entonces, todos vamos bien hasta el punto D. Dice, Benjamín está leyendo un libro que su profesor le recomendó leer. Por acá en el punto D. Bien. En el punto, aquí sería un libro que su profesor le recomendó leer, se puede considerar un libro como cantidad, no tanto como para demarcar el libro, sino como para decir un libro de uno solito, no dos ni tres, sino uno. Por eso sería A. Bueno, en el punto E, Anne tiene que hacer la compra de shopping. No puede ser a shopping ni an shopping porque la compra sería identificada como un evento, ¿sí? Como un evento, así como decíamos que la teoría de la relatividad, algo muy conocido, pues así también es con eventos, ¿sí? De shopping, de concert, ¿sí? De concierto. Son eventos. Bueno, ella compra así, en esto sí ya estábamos todos bien. ¿Cuál es el otro? En el punto F. En el punto F, resulta, aquí también tenemos una pequeña confusión que la opción correcta es la palabra D. El equipo de Michael ganó la competición de carrera, ¿sí? Se pone D porque ¿cuál competición? A es la competición en la que está el equipo de Michael, ¿sí? Ahí es donde está especificada. Entonces ahí decía team, el equipo de Michael. Entonces, como ya nos especifican, es un equipo, ¿sí? Es un deporte, entonces se escribe the running competition, ¿sí? Porque ya está específica y aparte también es un evento, así como the shopping, ¿sí? La compra es un evento. Listo, aquí vamos bien, 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 listo, el resto todos están correctos. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a continuar con las preposiciones. Estas son las preposiciones más conocidas en el inglés que indican tiempo y lugar, ¿sí? In, on, at. Y lo vamos a tratar de la siguiente manera, ya que ven todas estas palabritas, todo esto tan grande y tan enredado. Lo vamos a ver como un triángulo. Entonces, como está aquí, la palabra in, que en español sería en
entre, dentro, ¿sí? Es una palabra que se usa general, que indica algo grande, ¿sí? Vamos a tomarlo como in, es algo grande. Entonces, por eso in se usa con las décadas, con los años, con los siglos, con los meses y con las semanas, porque es algo grande. Entonces, por ejemplo, con los años, in 2023, ¿sí? En 2023, ¿sí? In. Con los meses, in February, ¿sí? En febrero, in. Va con los años, con los meses y con las semanas. Entonces, in 1 week, en una semana. In 1 week. ¿Listo? Entonces, eso es relacionado con el tiempo. También con las estaciones. In summer, in winter. ¿Sí? Con las partes del día. ¿Sí? In the morning, in the afternoon, in the evening. ¿Sí? Vamos viendo que eso son cosas grandes. Son eventos grandes, las estaciones, las partes del día, los años, los meses, las semanas. También los países, las ciudades y los barrios, ¿sí? En Colombia, en Florencia, en Malvinas. Bueno, también como in en español significa en o dentro, también se usa para indicar lugares cerrados. Entonces, por ejemplo, in the house, en la casa. Bueno, entonces recordamos lo más importante de in, que personalmente se lo recomiendo que se acuerden: años, meses, estaciones y partes del día. Entonces, in 2002, en 2002, in July, in the morning, in the afternoon, in the evening, in summer, in winter. ¿Sí? Eso es lo más importante. Seguimos con on. Ya vamos rebajando ese triángulo, lo vamos cerrando. In era algo grande. On es más pequeño. Entonces, on es para decir días. Para decir fin de semana. Recordemos que con in se dice semana, con on se dice fin de semana. Y con los días de la semana. Los días de la semana con días específicos, con medios de transporte y con superficies. Entonces, por ejemplo, on 7th of May, el 7 de mayo, 7th of May. También se puede decir así, ¿no? On my birthday, on Friday, on the weekend. Entonces, ¿qué es lo más importante con on? Recordar on Monday, los días de la semana. Los días de la semana van con on. Con eventos especiales. On my birthday, en mi cumpleaños. On Christmas Day, ¿sí? El día de Navidad, que es un evento específico, una fecha muy específica. Con transporte, medios de transporte, on the bus, ¿sí? Y con superficies, entonces recordemos que on también significa como encima de algo, entonces on the wall, ¿sí? En la pared, on the roof, ¿sí? On the table, ¿sí? Por encima. Entonces, recordemos nuevamente, in, lo más importante, recordarlo con años, con meses, con estaciones y partes del día. On, con días de la semana, con días especiales y con medios de transporte. Y at, finalmente cerramos con at. At es mucho más específico, es algo más pequeño
Entonces, at ya es para indicar horas. Para indicar horas y un periodo de festivales y también lugares. Lugares específicos. Entonces, at 7 a.m., at 12 o'clock, at 5 p.m. ¿Sí? Estamos especificando la hora. Si ven que en in nos íbamos a meses, en on nos vamos al día y en at nos vamos a la hora. ¿Sí ven cómo va llegando desde algo mucho más grande a algo mucho más pequeño? Bueno, at también va con periodos de festivales, como nuevamente Christmas. Ven que Christmas se repite tanto en on como en at. La diferencia es que se usa on cuando se refiere al día de Navidad. El día de Navidad, on Christmas Day. Y at es cuando se refiere a la fiesta como tal, el periodo de fiesta. Entonces, at Christmas. Entonces se refiere a los días de Navidad, que son varios días, desde las novenas hasta el 25 de diciembre. Bueno, y lugares, at school, at work, at the hospital, ¿sí? Es algo muy específico. Está a este lugar, a este otro lugar, a este otro lugar. In, ¿sí ven que in también se refiere a sitios? Pero la cuestión con in es para referirse dentro de tal sitio, dentro del estadio, dentro de la tienda. En cambio, at es para indicar el sitio, que es a la escuela, al trabajo, al hospital. Entonces, así, esa es la gran diferenciación de in, on, at. Van a haber muchas preguntas, chicos, muchas preguntas donde les dan estas tres opciones, in, on, at, y ustedes tienen que escoger cuál es la correcta. Y esto solamente lo van a recordar de esta manera, teniendo claro las diferenciaciones. Grande, in, mediano, on, at, muy pequeño, específico. Entonces, in, años, meses, semanas, estaciones, partes del día. On, días de la semana, fechas especiales y superficies. At, horas, festivales y lugares muy específicos. Entonces, listo. Eso es acá. Luego, muy rápidamente, preposiciones de lugar. Entonces, como lo pueden ver en el dibujo, está behind, que es detrás de algo. In front of, enfrente de algo. Next to, al lado de algo. Between, que es entre dos cosas. Near, que es cerca. Above, que es por encima. Below, que es por debajo. In, dentro. On, encima de algo. Entonces, aquí me gustaría que alguien me dijera cuál cree que es la diferencia entre next to y near. Next to significa al lado de, near significa cerca de. Alguien que porfa me diga cuál es la diferencia entre ambas, que son bastante similares. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia? Next to y near. Profe, pues yo creo que next to es más como, digamos, o sea, estás cerquita, o sea, digamos, están pegados, está al lado, pero prácticamente pegados. Y cerca es más como separaditos, pero si están juntos. ¿Me entender? Sí, correcto. Entonces, next to, como lo acabas de indicar, es cuando un objeto está pegado al otro. Están colindando uno con el otro. ¿Sí? Cerca, near, es cuando los objetos están cerca, pero no se están tocando. Y no están colindando el uno con el otro. Muy bien. Bueno, otras que son
similares también. Above y on. Alguien que me quiera decir la diferencia entre above, que es sí, por encima, y on, que es encima. Alguien que pueda notar la diferencia, que me quiera decir la diferencia de above y on. Que una está, por así decirlo, encima, pero sin rozarlo, y la otra está rozando. ¿Cuál es la que está encima tocándolo? La de on. Ah, listo, sí, correcto. Exactamente así. Entonces, on es cuando algo está encima tocándolo, ¿sí? Por ejemplo, en estos momentos tengo mis llaves aquí en la mesa, encima de la mesa. La mesa y las llaves se están tocando. Entonces, the keys are on the table. ¿Sí? Porque las llaves están tocando la mesa. Above sería, por ejemplo, em, por ejemplo, el televisor. El televisor lo tengo en la pared. Y debajo del televisor hay una mesa. El televisor está encima de la mesa, pero no se están tocando porque el televisor está mucho más arriba, está en la pared, y la mesa está por debajo. The TV is above the table. ¿Sí? Entonces, lo mismo, la diferencia. On está tocando la superficie y above no está tocando la superficie. Muy bien, gracias, chicos. Entonces, bueno, rápidamente este repaso también. Preposiciones de movimiento. Down the stairs, ya que está bajando las escaleras. Up the stairs, subiendo las escaleras. Out of the box, saliendo de la caja. Into the box, entrar en la caja. Toward the box, aproximarse a la caja. Away from the box, alejarse de la caja. Past the box, pasar la caja. Over the box, si por encima de la caja, o si subir por encima de la caja. Onto the box, arriba de la caja. Off the box, abajo de la caja, bajarse de la caja. Around the cube, alrededor del cubo. Under the box, pasar por debajo de la caja. Along the road, que es caminar o pasar por la calle. Across the road, que es atravesar la calle, cruzar la calle. Through the tube, que es a través del tubo. ¿Sí? Estas son preposiciones que indican, como lo dice ahí, movimiento. Entonces, todas estas imágenes tenemos que verlas como un movimiento, no tanto como acá, que estoy enfrente, in front of. Estoy ahí enfrente, quietica, de pie. Pero en este caso, no. En este caso sería, por ejemplo, past box, ¿sí? Pasando la caja, estoy moviéndome. En esta, pues ya no es algo estático, sino que es algo que está continuamente o moviéndose. Listo. Volvemos nuevamente con in, on, at, que son los más importantes. Y creo que esta es como que la última actividad que les tengo. Entonces, chicos, quiero que por favor completen este texto con las palabras in, on, at, de acuerdo a como ustedes crean que corresponda. Este se los voy a leer así en español. Rápidamente me lo escriben porfa por el chat las respuestas. Me ponen 1.in, por ejemplo, 2.in y así. Hasta completar las 13 opciones. El nombre de mi padre es Jack. Él es un profesor de matemáticas en una escuela secundaria. Las mañanas, él usualmente se levanta 6:30. Pero esto es solo días de semana, porque el fin de semana él se levanta tarde. Martes y jueves él almuerza en la escuela 12:30.
porque él tiene clase en ambos, la mañana y la tarde. Los otros días, él finaliza su trabajo, mediodía, así que él regresa a la casa para almorzar. A veces corrige sus ejercicios o los exámenes las tardes después de cenar. Mi padre tiene vacaciones de verano, agosto, pero él también tiene 2 semanas de vacaciones, Navidad, y una semana de vacaciones, Pascua. Él tiene un trabajo difícil, pero le encanta. Entonces, chicos, me van poniendo 1, 2, 3, 4. Les voy a dar unos minutos, unos 3 minuticos. Son 13 opciones, chicos. Porfa, escríbanme desde la primera hasta el punto 13. ¿Está bien?
Bueno, chicos, se me fue el internet por un momento. Y bueno, el problema es que no tengo el anfitrión de la llamada.